Bueno, José Miguel, estamos una vez más en este improbable podcast que sigue sobreviviendo a pesar nuestro. Y hoy tenemos una invitada. Habíamos tenido demasiados invitados hombres, ¿no? Como que estábamos a punto de ser funados, ¿no? Y hoy en Así es. día tenemos una tremenda invitada, eh, la ex senadora Carolina Goich, para tratar un tema que quizá no ha estado en la polémica, no ha estado quizá en la estricta contingencia, pero que a nosotros nos gustaría ponerlo sobre la palestra, porque este año se cumplen 4 años desde la promulgación de la ley del cáncer. Y efectivamente nos gustaría saber, se cumple de hecho ahora en agosto, y queríamos conversar con la senadora, ex senadora, que fue artífice, fue, digamos, la senadora clave, digamos, yo diría, y ahí quizás nos podrá contar algo de cómo se logró la aprobación de esta ley, pero ella fue clave para la aprobación de esta ley que muchos, y me incluyo entre ellos, creemos que es una legislación extremadamente importante para la salud pública. Así que bienvenida, Carolina. Gracias por estar en este podcast con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludar también ahí a José Miguel. Un gusto encontrarnos en este espacio. Bueno, yo sé que tú ahora estás de directora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, que me contabas que era una colaboración entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Y bueno, en ese contexto, me imagino que has estado actualizada, que has sabido, digamos, en qué está la ley. ¿Nos podrías, para el público que nos escucha, en qué consistió esta ley del cáncer y en qué está Ujú. esta ley ahora en su implementación? Sí, mira, ha sido de verdad, yo digo, un regalo el poder continuar con, desde la academia, ¿no es cierto? Hoy día en mi rol de académica y profesora de la Universidad Católica, estoy en la Escuela de Medicina, pero también en este rol en un centro de investigación asociativo que lo que busca es aportar evidencia científica, ¿no? Investigaciones que ayuden a ir evaluando e ir implementando de la mejor manera la ley de cáncer, ¿ya? En ese rol estoy, como desde la experiencia de haber diseñado desde los pacientes, ¿no? Desde la base, convocando a todos, esta apuesta que tenemos en Chile de la Ley Nacional de Cáncer, y hacer algo que pocas veces podemos realizar con las leyes, que es el seguimiento, ¿no? Mm. Habitualmente un parlamentario hace la ley, se aprueba, después la publica, el presidente la firma, sale en el diario oficial y ahí queda, ¿no? No sabemos necesariamente qué cosas funcionan mejor, qué cosas no. Y en el caso de la ley del cáncer, lo que nosotros hicimos fue más bien ponernos de acuerdo en cómo abordábamos el problema del cáncer como país, ¿ya? Las leyes no te resuelven el problema de un día para otro, ¿no? Varitas mágicas no existen. Yo siempre digo lo mismo cuando uno le paran y le dice, senadora, ¿por qué no legislas sobre esto? Oye, ojalá las leyes solucionaran los problemas así, pero sí nos trazan una ruta que para nosotros será muy importante, porque no depende del gobierno de turno. Entonces, la ley estableció que el Estado de Chile tenía la obligación de hacer el Plan Nacional de Cáncer, actualizarlo cada 5 años, y eso queda y ya no depende de que el ministro o la ministra de turno tenga más sensibilidad respecto del tema de cáncer o lo vea más o menos como una prioridad. El cáncer ha sido ya en nuestro país la primera causa de muerte. Hablamos de 60.000 casos anuales, 30.000 muertes. En promedio, lo que se estima es que son 3 personas por hora que mueren de cáncer, y al menos una de ellas que se podría salvar, o por lo menos sabemos que muere sin tener acceso al tratamiento adecuado y al diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces uno dice, frente a ese desafío, pongámonos de acuerdo, hagamos de esto algo que sale de la trinchera política, ¿no? Sentémonos todos juntos y trabajemos organizados en el plan. Eso Una es pregunta. uno. Y déjame solo Sí, breve sí. para, en esto de la comprensión de cómo entendemos el problema y cómo lo enfrentamos como sociedad. En la ley del cáncer lo que dijimos, no solo vamos a preocuparnos del acceso a la quimioterapia, a la radioterapia, a la cirugía, que por supuesto que son importantes, sino que si queremos enfrentar, ¿no?, este tremendo desafío de salud pública que solo va a crecer en los próximos años, tenemos que abordarlo desde la prevención, la detección precoz, pensar en el territorio y en desarrollar una red de centros oncológicos, en cómo se engarza la investigación, ¿ya? Cómo pensamos desde la prevención y la promoción hasta la etapa de sobrevivientes, y también en aquellos casos donde más bien abordamos el fin de vida, los cuidados paliativos, en lo espiritual,
en cómo se aborda la familia, ¿no es cierto?, en la experiencia de las personas. Y es una forma absolutamente distinta de abordar el cáncer como política pública. Cuéntame, Carolina, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención de la ley y que quizá me gustaría ver en qué están, que son una, el Registro Nacional del Cáncer, que quizás sería bueno que nos pudiera explicar por qué esto es relevante, digamos, en la ley, y también el Fondo Nacional del Cáncer, que es otra de las iniciativas que estaba incluida en la ley y que ojalá nos pudiera decir por qué esto es relevante y en qué estamos actualmente en eso. Sí. Bueno, para nosotros el tema del que existiera el Registro Nacional de Cáncer es como la base, ¿no? Hoy día nosotros tenemos datos, hay estimaciones, pero sabemos que podemos tener mucho mejor registro de lo que está pasando y mejor seguimiento también. Y es en función de eso que uno puede primero tener una mejor foto, ¿no? Sabemos que en Antofagasta hay más cáncer de pulmón, que hay características distintas a lo que pasa en mi tierra, en Magallanes, donde tenemos cáncer, se nos mueren más mujeres por cáncer de mama, ¿no?, que en otras regiones similares. Uno dice, esas diferencias, si no las conocemos bien, es difícil que las abordemos y empezamos a tratar a Chile como si fuera todo igual, ¿no? Como si todo fuera un Santiago en chiquitito. Y sabemos, yo soy súper regionalista, como el valor del territorio y conocer esas diferencias, pero para eso necesitamos mejores datos. Y fuimos un país, miren la pandemia, que logramos seguir al COVID, ¿no es cierto?, con sistemas de información, que tenemos esa capacidad, pero en cáncer no la hemos aprovechado, ¿no? Entonces dijimos, démosle sustento legal aquí a que sea una enfermedad de notificación obligatoria, tanto en lo público como en lo privado, cuando se diagnostica un cáncer, cuando hay una biopsia, ¿no es cierto?, que eso se registre. Lamentablemente, el ritmo del Ministerio de Salud en esto no ha ido a la par de la urgencia que tenemos para contar con esos datos, ¿ah? Y ahí yo creo que un poquito entre cambios de equipo, cambios de gobierno, a pesar de que esto sea una obligación legal, se ha perdido tiempo bien valioso, ¿ah? Y hoy O sea, día vemos el registro está funcionando hoy en día o no? Hoy día, mira, hay una definición importante que hizo el ministerio, que está dentro del informe de ejecución de la ley que se hace anualmente y se entrega al Parlamento. Entonces, lo que definió la actual ministra es que más que un solo registro, como nos imaginábamos mucho, hay un sistema de registros. Y esto tiene que ver con registros que se hacen en los hospitales, con registros poblacionales, que son agregados, ¿no?, que nos permiten ir viendo cómo está en el país y en las regiones la evolución de distintos tipos de cánceres, ¿no? Y también una plataforma que armó el ministerio que es como de seguimiento de pacientes, con datos específicos, ¿ya? Entonces, se entiende como este conjunto de registros. Es difícil tener, a veces uno dice, me encantaría tener todos los datos, pero el problema es quién incorpora ese dato en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, es así como se entiende. Y sí, se está al debe todavía. Leíamos esta semana una noticia que decía cómo han empezado a cargar los datos, pero yo espero que sea algo donde ya con mayores acuerdos desde el ministerio y distintos actores pueda implementarse lo antes posible, porque es la base para entender el problema del cáncer y sobre todo para ver dónde lo estamos haciendo mejor, cuál cáncer aumenta más, cuál menos, qué pasa entre los hombres y las mujeres, qué está pasando con los jóvenes, nos preguntan harto, ¿no? Uno tiene la sensación de que ahora se está empezando a enfermar gente más joven, pero la evidencia dura nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y lo Claro, segundo que tú da me la impresión que estamos preguntabas, un poco a ciegas, sin un eh, registro. o sea, un país como el nuestro que se ha apreciado de tener buenas estadísticas, que tiene un sistema de salud súper robusto, ¿no? Que esto no es gracias a un gobierno u otro, sino toda una historia de los trabajadores de salud, ¿no es cierto? Deberíamos tener mejores datos, sin duda, ¿ya? Y la ley da el sustento legal, otorga los recursos. Y yo creo que en esto tenemos que recuperar tiempo perdido. Yo lo pondría así en positivo, ¿ah? Están las capacidades, pero tenemos que hacer de cáncer también una prioridad para esto, ¿no? Hoy día lo que conocemos más bien son las listas de espera en información pública, los incumplimientos en GES, pero tenemos mucho más, necesitamos mucho mejor información para poder, yo creo que ser más efectivos en cómo estamos trabajando hoy. Y en el ¿Y en qué caso está del el fondo? fondo, Eso te iba a preguntar.
En el caso del fondo, aún no se ha implementado, ¿ah? Y yo creo que ahí es bien duro pensar que hemos perdido 4 años de poder contar con un fondo que aunque fuera pequeño, tú sabes, se parte por algo y después se va incrementando. Y es ese fondo lo que busca es incentivar el desarrollo de investigación o de distintos proyectos, que se puedan generar aportes también de donaciones. Nosotros no somos un país que tenga mucho la cultura de la donación. En otros países hay grandes financiamientos por esa vía, pero en la medida en que entendemos que el cáncer es un problema que nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Que cada vez vivimos más y el envejecimiento de la población, nuestros hábitos de vida, ¿no? Factores de riesgo, nuestra alimentación, ¿no es cierto? Las condicionantes sociales, decimos esto de, oye, vivir y haber nacido en una zona rural, de repente más aislada o condiciones de mayor vulnerabilidad, todo eso hace que tengamos muchas probabilidades. Algunos dicen que puede ser la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres, ¿no? Entonces, frente a eso, necesitamos ir generando más capacidad de investigación, de formación de especialistas. Todo eso debería fortalecerse con el fondo. ¿Y ¿Y por qué no ha qué ha funcionado? A qué ha tu detenido la pregunta. creación de este fondo? Esa es la pregunta. Es Qué ha detenido? ¿Qué ha pasado? Y cuáles serían los objetivos ahí principales de este fondo? la respuesta permanente es que todavía no se ha reglamentado. Y yo creo que con todo este tiempo que ha pasado, esa ya no es una respuesta válida, ¿no? O sea, cada vez que nos demoramos, esto tiene un costo. Tiene, además, nosotros tenemos el retraso de muchos diagnósticos debido a la pandemia, ¿no es cierto? Hay gente que no fue al consultorio, que no se hizo el examen preventivo. O sea, sabemos que eso implicó un aumento de los casos de cáncer, más allá del aumento que ya estaba planificado, ¿no? O sea, hay una carga adicional de cáncer y lo que necesitamos es ponernos al día. Entonces, frente a eso, oye, con la urgencia que actuamos en la pandemia, uno pide lo mismo en cáncer. Cada vez que nos demoramos 3 meses en tener un resultado de una biopsia o iniciar un tratamiento, es el equivalente a no haber tenido el ventilador mecánico en la pandemia. Y fuimos un país, y somos un país que fue capaz de garantizar eso a todos nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, a todas las personas que viven en nuestro país. Uno dice, en cáncer necesitamos la misma prioridad. Entonces, en cáncer nos quedamos en la ley, pero parece que estamos muy atrás en su implementación. O sea, yo veo que tu diagnóstico es bien crítico al respecto. O sea, veo que los dos pilares fundamentales de la ley, que eran el registro y el fondo, pareciera estar en nada. Es bien Con un poquito problemático. más de avance en registro y mucho menos en el caso del fondo. O sea, yo espero que ahora en octubre, noviembre se discute en el Parlamento el presupuesto del próximo año. Si ahí no aparece el fondo de cáncer, ya no apareció en este gobierno. Estamos hablando de eso, porque no va a haber fondo el próximo año. Entonces, no sigamos perdiendo tiempo y aprovechemos esta herramienta. Ahora, si hay otras cosas de la ley de cáncer que yo creo que son muy importantes eh, reconociendo, como te digo, y uno como la gestora, ¿no? Y que peleamos recursos, peleamos el que esto saliera adelante, el que no hay justificación, yo creo, para no ir avanzando más rápido. Y toda la disposición y hoy día del espacio en que estamos para colaborar. O sea, si uno sabe que la tarea es inmensa, que no depende solo del Departamento de Cáncer del Ministerio, pero oye, pongamos capacidades que existen. Y entre las Carolina, cosas que una pregunta, que esto no me quiero ir sin preguntarte esto. Para ser un poco más crítico, digamos, en este sentido, respecto a la ley, porque la ley tiene algunas cosas muy positivas, que fue el registro del cáncer, el Fondo Nacional del Cáncer, pero uno siente que quedó afuera acá los determinantes del cáncer. Y de hecho, durante la ley se discutió, por ejemplo, qué iba a pasar con tabaco, por ejemplo. Y se dijo, mira, ¿Mm? ¿sabes qué? Vamos a incorporar el impuesto a tabaco. Sabemos que cáncer es sinónimo de tabaco prácticamente. 15 tipos de cánceres son producidos por el tabaco. El tabaco mata a 52 chilenos todos los días. Sin embargo, hablamos de cáncer, se sacó toda una ley y de la discusión el tabaco quedó afuera. Claro, Entonces, sí, perdón, yo ahí me quiero colgar esa pregunta que justamente iba a lo mismo, ¿no? Ya tenemos un nivel de leernos la mente con Juan Carlos, que efectivamente claro, uno como del vaso medio vacío, medio lleno, yo creo que la ley ha sido tremendamente positiva. Creo que la ley ha permitido visibilizar el tema, o sea, partiendo por ahí más todo lo que hemos discutido hasta ahora, pero claro, efectivamente uno como añoranza a la salud pública, ¿no es cierto? Empieza, bueno, ¿qué pasó con tabaco?
o cómo se va a hacer este nexo con tabaco. ¿Qué pasó con los determinantes ambientales que tenemos? Carolina decía recién, Chile no es uno. Si nosotros vamos en esta misma fecha a Ñuble, a Coyhaique, ¿no es cierto?, a Talca, a Los Ángeles, la contaminación ambiental de partículas, digamos, de PM2,5 debe ser, es de la más alta de Latinoamérica, eso está mega escrito. ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio, digamos, toda la zona de Quintero, Puchuncaví, ¿no es cierto?, y las otras zonas de sacrificio, que efectivamente también son factores de riesgo y que desde el punto de vista del salubrismo uno la echó de menos, digamos, en la ley. Uno sabe de repente, lo hemos conversado en este podcast, que para poder avanzar la ley de repente uno tiene que apuntar a ciertas cosas y tratar de dejar en otras. ¿Cuál fue la visión ahí un poco? Sí, mira, la ley no puede abordar todos los temas, una ley, ¿no? Y en el tema impuesto al tabaco, de hecho, ahora este año, a propósito del Día Mundial sin Tabaco, desde el Foro del Cáncer y desde el Centro de Prevención, o sea, el SECAN, el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, junto con el equipo de Adolfo Ibáñez, recuperamos una propuesta que a mí me tocó también, Guillermo Paraje la elaboró en lo técnico, ¿no es cierto? Y me tocó presentarla junto con las agrupaciones de cáncer en el Parlamento, que es de impuesto al tabaco. Y uno dice, la medida que hay que tomar, la evidencia sobra, ¿no? Y antes de partir una discusión tributaria en el país, a mí me parece que el menos uno es aumentar el impuesto a las tabacaleras, ¿no? Porque es un impuesto además que salva vidas. Si no aumentamos el impuesto a las tabacaleras, dime a quién lo vamos a hacer en este país, ¿no? Como hay varias otras discusiones posteriores. Pero la ley, el espacio que deja es dentro del plan que se actualiza cada 5 años. Hay un capítulo entero que tiene que ver con promoción y prevención, ¿ya? Y que tiene que ver con estas medidas específicas y que permite ir adoptando también respecto de condiciones de contaminación ambiental, ¿no es cierto?, especificidades del territorio, ir trabajando en conjunto con la sociedad civil en la definición de prioridades, ¿ya? Ese es el mecanismo que pensamos. Y este segundo plan de cáncer que se presentó hace poco es bastante más detallado, tiene mejores indicadores, pero lo que nosotros soñamos es que se haga un plan regional con la participación de las universidades, de los clínicos, de quienes están como autoridades, de las organizaciones de pacientes que están en Antofagasta o las que están en Biobío, ¿no? Para que sea cada vez más pertinente regionalmente con lineamientos también nacionales. Ahora, hay ciertos temas que nosotros, por su importancia, dejamos en la ley explícitos. Y es, por ejemplo, en el caso de tabaco, que se tiene que garantizar el acceso a programas de cesación tabáquica, que no son muy caros, ¿ah? No son muy caros y son muy efectivos, desde la consejería hasta el programa de cesación. Ahora hemos visto en las noticias que eso se está evaluando para incorporarlo en el GES como una garantía. De verdad que uno ha extrañado en las discusiones del presupuesto de salud, que son cifras bien importantes, un porcentaje pequeño que se destine a esto, ¿ya? Cuando tenemos evidencia de que son efectivos. A veces nos pasa que la discusión la tenemos en las grandes cosas y complejas y dejamos de mirar estas pequeñas, estas iniciativas que son como más pequeñas en términos de recursos. Y bueno, la ley está ahí y lo que pedimos es que se cumpla, ¿no? Y que tengamos en el presupuesto de salud un mayor presupuesto para programas de cesación tabáquica, explícito. Ahora hay cosas buenas donde el texto de la ley, las leyes pueden sellar cosas que ya se venían haciendo como prácticas, ¿no? Como acuerdos sociales, pero también pueden incentivar otros cambios o que se generen cosas. Entonces, de las cosas valiosas, yo encuentro hoy día, la ley establece la garantía o sea, que las personas tienen la garantía del acceso al diagnóstico y consejería genética. Ustedes pregunten cuántos pueden acceder a una consejería genética en Chile, pero por lo mismo lo dejamos, sabíamos que no existía. Pero hoy día, con todo el avance de medicina personalizada o porque sabemos que en muchos cánceres el factor hereditario es relevante, es algo que tenemos que implementar. Entonces, el ministerio está creando un grupo para ello, se van articulando las sociedades científicas que están relacionadas, porque al estar en la ley por lo menos podemos perseguirlo, ¿no? De las cosas buenas, no quiero quedarme sin poder mencionar eso en la ley. Nosotros la ley del cáncer lleva el nombre de Claudio Mora. Ustedes se van a acordar de él para quienes escuchen o vean este podcast. Fue un doctor que le tocó estar de los dos lados, ¿no?
en un hospital público atendiendo pacientes con cáncer y después ser él un paciente con un cáncer con muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, de su experiencia al otro lado del escritorio, ¿no? Al otro lado de la camilla, podríamos decir, dijo, acá lo que necesitamos es humanizar el trato. ¿No? Eso es fundamental en salud. Y esto de verdad poner al paciente al centro. Y en base a eso, en la ley nosotros dejamos establecidos que tienen que haber gestores oncológicos, que es de alguna manera que no sea la persona contra el sistema, que tiene que perseguir su biopsia, perseguir su hora, además de lidiar con los efectos del tratamiento, ¿no? La preocupación por la familia y todo. Y a mí me ha tocado estar mucho en terreno y he visto el otro día en el hospital en Puerto Montt, veía eh, cómo están el grupo de gestores oncológicos que se van organizando por tipo de cáncer y que interactúan entre el paciente y su familia y el oncólogo. Eso es un cambio Sí, sustantivo y además eso, vienen eso, con eso también, cargos, vienen con cargos, o sea que no, ustedes saben que significa ese tema yo lo financiamiento encuentro, permanente. sí, ¿Mm? yo lo encuentro clave porque muchas veces las personas lo minimizan, pero yo creo que muchos de los quizá médicos más antiguos, por decirlo, creen que a veces basta con que uno dé la orden del examen y que el escáner se hace y Mm. después, y claro, y resulta que en oncología pasa mucho que los exámenes se tienen que hacer en cierto periodo, es decir, hay que hacer un escáner a los 3 meses, por ejemplo, y no sirve hacerlo al 2 meses o a los 6, sino que tiene que ser un periodo específico para que se pueda ver cómo se respondió al tratamiento, si hay que cambiar de tratamiento, si hay que prolongar el tratamiento, etcétera. Entonces, claro, yo siento que muchas veces hay algo medio como kafkiano del paciente en el hospital público, sobre todo el paciente oncológico, que tiene que seguir como unos plazos muy concretos, pero que el hospital público no está como adaptado muchas veces para eso y quizás le resuelve más fácil cosas que son muy puntuales, como por ejemplo, mira, yo te hospitalizo, te resuelvo, no sé, te opero la vesícula, te opero el apéndice, pero después cuando hablamos de algo que tiene que ser súper recurrente, con plazos bien precisos, se necesita como alguna gestión más específica y uno no puede dejar que esto sea simplemente como el flujo natural de las cosas. Y de hecho, valga recordar que aquí en otro podcast conversamos con gente de la Católica que está implementando un programa de reducción de listas de espera y mostraban el impacto que tenía simplemente cosas tan simples como contratar una enfermera que hiciera como gestión de esa lista. Entonces, yo creo que esos aspectos se los mira muy como ese pequeño micromanagement, por así decirlo, a veces puede ser grandes cambios en los resultados finales del paciente, porque si uno lo deja simplemente digamos, laissez-faire, por así decirlo, que no, mira, yo como médico voy a hacer la orden del examen y después voy a poner la orden de la quimio y todo va a pasar solo, Puede quedar no es ahí, tan así. exactamente. Por Eh, eso yo destaco esto que tiene que ver con, como les decía, una mirada distinta de cómo abordamos el problema del mm, cáncer. Después me encontraba en muchas partes donde dicen, bueno, esto llegó con los recursos de la ley del cáncer en buena hora, ¿no? sí, Hay un fondo de 20.000 millones que se ha destinado a equipamiento y ha ido desde mamografías hasta aceleradores lineales y es distinto cuando tú tienes planificado 20.000 millones anuales que te permite ir primero renovando lo que se necesitaba, o sea, actualizando en algunos casos, pensando en nuevos proyectos. Y una pelea que fue bien importante, de las peleas bien resueltas, yo creo. Inicialmente se pensaba en el territorio nacional tener un centro oncológico en la zona norte, tenemos el Incárcer en Santiago, ¿no es cierto?, la zona ujú, central, y uno en la zona sur. ¿Ya? Yo decía uno en el extremo sur para Magallanes, que sabemos Magallanes y Coyhaique quedan cortados, tenemos que pasar por Argentina si queremos ir por tierra, ¿no? Pero pasamos de esa mirada que igual es centralista a que se diseñe una red de centros oncológicos de distintos niveles de complejidad, pero cada región tiene su centro oncológico. ¿Y qué es lo que hay a la base de eso? Es que las personas no tengan que salir de su casa, trasladarse, y muchas veces todo lo que significa perder la red de apoyo, el desarraigo, en la medida en que el tratamiento se pueda hacer en su región. Eso fortalece también capacidades, y por Dios que es distinto, ¿no? Para, no sé, alguien, imagínense de Magallanes que tenía que venir a Santiago o uno dice de Antofagasta, ¿no es cierto? La posibilidad para alguien en Arica empezar hoy día quimioterapia se puede hacer más fácil, es distinto, la radioterapia es más compleja, pero el cambio de mirada que hace la ley es súper importante y ha empezado a generar que los gobernadores regionales y los gobiernos regionales, los consejeros también dicen yo puedo aportar para que avancemos más rápido en tener nuestro centro oncológico, y eso yo creo que es algo positivo. Tenemos ya
el diseño hecho. Nos vamos a demorar un poquito más probablemente en los proyectos, pero la gente sabe que en el hospital, ¿no es cierto?, en el nuevo hospital, en La Serena o en Coquimbo, cómo viene su unidad oncológica. Ahora, Carolina, ¿no crees que de repente quizás se forman algunas quizás expectativas excesivas al respecto de lo que se puede hacer en lo local? Porque yo también veo el otro lado de esto, que es que la medicina cada día se complejiza más y sabemos que cada día más mejores resultados dependen de la capacidad de concentrar ciertos tratamientos en ciertos lugares. Es decir, acá si un médico opera un tumor de hipófisis o dos por mes, no es lo mismo que si opera 15. Y eso está archi demostrado que los equipos que operan más tumores les va mejor. Entonces, al paciente le va mejor, al médico le va mejor y al sistema le sale más barato muchas veces si ciertos cánceres se concentran en algunos lugares específicos. Y de hecho, basta ver lo que pasa, por ejemplo, en grandes centros de Estados Unidos, que son referencia mundial, en donde justamente logran buenos resultados. ¿Por qué? Porque tumores muy raros, por ejemplo, de repente concentran una gran cantidad, entonces tienen esa expertise. Entonces, ¿no crees que hay una tensión que quizá no le hemos resuelto completamente, en que muchas veces decimos, mira, ¿sabes qué? Queremos, no sé, oncólogos, por ejemplo, tratamiento para el cáncer en Magallanes. Pero quizás en ciertas cosas que sí, mira, ¿sabes qué? Hay cosas que sinceramente no es lo mejor que las tratemos allá, y no porque no valoremos las regiones, no porque no porque no se quiera regionalizar, sino porque hay ciertas cosas que en verdad todos como país nos beneficiamos si hacemos una economía de escala en ciertas capitales regionales, por así decirlo. Y ojo, no lo digo desde el punto de vista solo de Santiago, digo, por ejemplo, una capital regional puede ser, no sé, centralizar ciertas cosas en Valdivia, centralizar ciertas cosas en Concepción, centralizar no sé qué opinas al respecto, o sea, esta dualidad que hay un poco de que lo queremos hacer todas regiones, pero que hay cosas que en verdad parecieran ser Pero por dos eso te cosas distintas. decía que es una red de centros regionales con distintos niveles de complejidad, ¿no? Y hay cosas que sí se pueden hacer en el territorio garantizando la calidad de la atención y la seguridad de las personas, y hay otras donde efectivamente es mejor concentrar a los especialistas. Pero ese es justamente el diseño. Ahora hay un montón de cosas de tecnología que hoy día nos ayudan, ¿no? No es todo la región o todo en Santiago, que a veces pensamos en esas lógicas como binarias, ¿no? Hoy día los telecomités hacen que los equipos oncológicos se sientan acompañados. Pero también tenemos un tremendo desafío, aprovecho de decirlo, porque en la ley nosotros miramos infraestructura, equipamiento, pero también definimos la necesidad de formar a la par recursos humanos, y estos son los equipos de salud, no solamente el oncólogo, la enfermera de práctica avanzada, que además son un tremendo recurso, o el psicooncólogo, las trabajadoras sociales, o sea, hay equipos de kinesiología, de terapia ocupacional, que es súper importante que se vayan formando. Y esto hoy día nos pasa que la capacidad formadora está concentrada en Santiago también. Entonces, ¿cómo vamos generando las universidades en el territorio? Estamos trabajando ahora desde el SECAN con Antofagasta, por ejemplo, para que la Universidad de Antofagasta pueda ser un centro formador, pero eso requiere ir teniendo los especialistas, ¿no es cierto?, que puedan hacerse cargo. Esa es una construcción de mediano plazo que requiere, para formar un oncólogo, no sé, lo haces en 5 años, tienes que ir renovando, y yo creo que eso también es un aporte de la ley, es poner esa perspectiva. Es decir, aquí no es una solución de corto plazo, sino que varias capas que tenemos que trabajar juntas si queremos enfrentar el desafío, ¿no? Esa mirada de mediano plazo que tanta falta hace en nuestras discusiones, en salud, en pensiones, podríamos dar muchos ejemplos. Y hay otro tema que también se implementó ya en la ley, que es la organización de la sociedad civil. Esta es una ley que surge desde la base y quisimos dejar en la ley también la representación de la sociedad civil para acompañar la implementación del plan del cáncer, o sea, cómo se va llevando a cabo. Y ahí se conformó la comisión, yo soy parte en representación del Foro del Cáncer, Kelly Barahona, que ella representa a las enfermeras oncológicas, la presidenta, la decana de la universidad en Concepción, ahí la Ana María Moraga, la decana de medicina, además primera decana mujer con harto orgullo, es representante es la vicepresidenta y representante de las universidades de la zona sur. Ahí están representadas agrupaciones científicas relacionadas, asociaciones científicas relacionadas con cáncer, las universidades de todo nuestro país que tienen carrera de medicina y las agrupaciones de pacientes o fundaciones. Entonces, es una estructura
que yo creo que ha sido un muy buen grupo, pero lo que va a dejar en sus primeros 2 años es una forma de trabajo con el ministerio, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque el ministerio trabaja de su forma, ¿no? Y no estamos acostumbrados a interactuar y a aprovechar la capacidad de la sociedad civil. Y lo que está en las bases de los principios de la ley de cáncer es la colaboración público-privada, ¿no? Y esa es una construcción difícil, pero yo creo que vamos a dejar pasos importantes, ¿no? En la construcción de esta institucionalidad que ayude a que todas las capacidades se articulen. Carolina, entonces, bueno, nos quedamos con que esta ley ha tenido algunos grandes, digamos, progresos, pero que no han sido implementados. El registro ha sido algo que está ahí medio al debe, el fondo, francamente, al debe. Y bueno, estamos llegando al final de este capítulo de lista de espera y no No podemos, podíamos. no podemos terminar sin decir la protección laboral para las personas con cáncer Ah, en la la ley ley. del olvido oncológico está en la No, ley, ¿no? antes que eso, en la Sí. ley del cáncer, nosotros dejamos una protección frente al despido a las personas que tienen cáncer o que han tenido cáncer, porque a muchas las despedían porque eran riesgosas, se podían volver a enfermar, ¿no? O porque tenían cáncer, bajaba su productividad y los echaban. Hay un costo adicional para un empresario o un empleador que despide a una persona con cáncer. Y he conocido casos bellísimos, ¿no? De cómo esto va generando un cambio en cómo abordamos el tema de los sobrevivientes. Y la última modificación que se hizo, que tú la mencionas, que esa fue posterior, ¿no? Y destacar ahí a Matías Walker, que encabezó junto al resto de los senadores la Comisión de Salud, que es el derecho al olvido oncológico. Y somos el primer país latinoamericano que implementa esto de que pasados 5 años de que termina tu tratamiento radical, no te pueden tomar tu historial de cáncer para castigarte por riesgo cuando pides un crédito hipotecario o darte una exclusión en un seguro por el tema oncológico, en cobertura de salud. Sí, eso es algo bien notable, que efectivamente era algo que revictimizaba a los pacientes, es decir, tenían que no solo sobrevivir a la enfermedad, sino que además sobrevivir a un sistema que los seguía castigando de por vida. Y muchas veces, claro, nos quejamos de todo el país, pero no olvidamos que hay cosas, varias en salud en las que hemos sido pioneros. Y José Miguel, quería aprovechar los últimos minutos para decir, bueno, la noticia de la semana, y quizá aprovechamos acá de comentarlo con Carolina, ha sido que Banmédica anunció que se retira de Chile, es decir, que quiere poner a la venta sus activos en el país. ¿Qué opinas de Claro, el esto? controlador, para aclarar bien, es el controlador de la empresa de empresas Exactamente, panmédicas. corrijo, Ujú. United Health, que es la decimoquinta empresa más grande de Estados Unidos, y que, de hecho, para ponerle un poco en contexto, que lo comenté por ahí en Twitter, la capitalización bursátil de United Health, es decir, el valor de todas sus acciones son 500.000 millones de dólares. El PIB de Chile son 300.000. O sea, obviamente, PIB y acciones no son lo mismo, pero para No, poner un claro, poco en pero contexto, que da estamos cuenta hablando de la que, magnitud. sí, Mm. que es una empresa muy grande que decide irse de Chile o poner a la venta sus activos. ¿Cómo lees tú esto, Carolina? ¿Qué impacto piensas que puede tener esto en el sistema? Yo creo que esto demuestra cómo finalmente son instituciones que dependen del mercado más que instituciones de seguridad social, la ISAPRE, y que se transan de acuerdo a la conveniencia. ¿Ya? No es eso lo que necesitamos de un seguro de salud, ¿no? Es distinto asegurar autos, ¿no? O asegurar una casa que cuando hablas de la vida de las personas y de su salud. Pero también creo, y en esto a mí me tocó estar en la discusión, avanzamos yo creo en algunas cosas, pero es el costo de la inacción del mundo político, ¿no? Eh, el mundo político, ejecutivo, parlamentario, donde finalmente se judicializan decisiones que se debieron haber tomado en su momento. Y creo que eso ha significado un costo en incertidumbre para quienes están legítimamente en el sistema privado de cobertura de salud, que es algo que existe en nuestro país y que no podemos desconocer. Lo comentábamos antes de partir. El mayor desafío de la reforma de salud probablemente es diseñar la transición de personas que están, o sea, de cómo vas migrando estas ISAPRES que no pueden mantenerse como están, ¿no? A un modelo donde hay prestadores públicos y privados, pero una rectoría mayor de lo público probablemente. Y finalmente eso se ha dado en la práctica, pero por inacción. La gente se va a FONASA porque las ISAPRES las expulsan, ¿no es cierto? Por la incertidumbre, pero con un costo altísimo y con, yo creo, un sobreaseguramiento, o esto de los seguros complementarios, uno conoce a mucha gente que tienen varios, pero
es más complejo que los planes de ISAPRE. Y muchas veces cuando la gente lo va a usar, se da cuenta de que no tienen la cobertura que pensaban. Entonces, aquí hay un desafío abierto. Y yo espero que se aproveche el impulso de la ley corta, ¿no es cierto?, para al menos avanzar en algunas cosas respecto a una reforma más profunda. Claro, yo creo que acá había un tema muy, muy importante, que las ISAPRES fueron viables mientras podían subir el precio indefinidamente y seleccionar a los usuarios sanos. En esa medida podían generar utilidades. Eh, pero una vez que se cambia esa regla y se dice, mira, y las cambian los pacientes, porque ojo, son los pacientes los que litigan, o sea, son los mismos afiliados los que dicen, no, mira, esto a mí no me gusta que sea así. O sea, los afiliados van, litigan, y finalmente el Tribunal Constitucional les da la razón y les dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes tienen razón, esto no puede funcionar como un seguro de auto, es un seguro de salud. Es un seguro que justamente debe buscar asegurar a los enfermos y no dejar afuera a los enfermos. Es un seguro que le debe dar cobertura a los que tienen el problema y no quitársela cuando tienen el problema. Entonces creo que en ese sentido, lo que se ve acá, yo siento, es como la inviabilidad estructural de este sistema de ISAPRE, y que al final yo creo que por algo no ha sido copiado en otro país. O sea, uno ve lo que tiene Alemania, o sea, los países en general tienen o dos tipos de sistemas, o seguros privados, sociales, sin fines de lucro, o seguros nacionales de salud. Y no hay nadie que haya dicho, oye, copiemos esta idea de Chile, ¿no? De la ISAPRE, de un seguro con fines de lucro que puede subir, que lo financiamos con la seguridad social y que compite con un seguro estatal. No lo ha copiado nadie. O sea, nadie ha dicho, oye, qué buena idea que se le ocurrió se le ocurrió en los 80, copiémosla. No lo ha hecho nadie. Entonces creo que esto es una manifestación más de esa crisis estructural del sistema, que la estamos desgraciadamente resolviendo a la mala, por esta transición un poco ¿Sí? a la mala. O sea, ¿cuánto nos demoramos? Y finalmente, este peso, la carga de las preexistencias, ¿no? Además como seleccionan por riesgo las ISAPRES, cosa que no debería darse en un sistema de seguridad social, ahí durmieron los proyectos. Ahí es cuando yo digo, oye, la inacción del mundo político, ¿no?, ha hecho que la gente pague muchos costos. Y yo creo que ahí, sobre la leche derramada, uno ya no puede hacer nada, pero sí aprender las lecciones. Y hay temas donde tenemos que ponernos de acuerdo en el sistema de salud que queremos. Hay una buena base en la discusión de las constituyentes, ¿no es cierto?, que finalmente no salieron a flote como texto completo, pero en salud yo creo que sí se hizo un esfuerzo importante por generar acuerdos. Entonces tomemos eso, porque mientras más nos demoramos, finalmente es la oferta y la demanda la que juega y la que está tomando decisiones para mucha gente. Y fortalezcamos FONASA con las atribuciones que requiere, pero pensando también esta transición donde, oye, para muchos prestadores el que caiga una ISAPRE es complejo, ¿no? Sí. Es complejo. Entonces, eso tú tienes que Y yo- conducirlo para que efectivamente garanticemos la mejor salud de la población. Y yo comparto contigo, o sea, que toleramos como sociedad, ¿no?, demasiado tiempo el negocio de la salud, y podríamos hablar de lo que pasa en medicamentos, ¿no?, que también es brutal. O sea, el medicamento, tú dices, ¿por qué determinados precios, ¿no? ¿Por qué la ley de fármacos, que le faltó un voto, quedó detenida, y el trabajo de 8 años en nada, ¿no? Ahí hay cosas donde nosotros dejamos que se impongan las leyes del mercado y los intereses, ¿no es cierto?, económicos de ciertos grupos, más que cautelar a las personas. José Miguel, no y sé, en cáncer, no, que te iba a señalar que, y probablemente en cáncer, de lo que estamos conversando, aquí haciendo la separación entre el sector prestador y el sector asegurador. Si sacamos el asegurador y dejamos los Ujú. prestadores, nuestro país probablemente no tiene ni una posibilidad de dar solución a los actuales pacientes con cáncer y a los próximos, en los poquitos años, si no contamos con ese sector prestador, digamos. O sea, la red Claro. pública probablemente donde mayor problemas tenemos en el acceso es en cáncer, digamos. Y por lo tanto, si nosotros buscamos dar una solución, por ejemplo, a los 60.000 pacientes que durante el año 2024 van a padecer de cáncer, ¿no es cierto? Y a los casi 160.000 que viven con cáncer durante este año, que van a vivir con cáncer, ese sector prestador va a ser, es fundamental, digamos, independiente de la discusión que pase después con el sistema de aseguramiento privado. Juan Carlos. no, y ojo decir que también, eh, que hay, acá nadie se opone al sector prestador privado, o sea, pero creo que hay que distinguir que muchos países tienen gran cantidad de prestadores privados, estatales, pero lo particular de nuestro sistema es la forma en que hemos decidido financiarlo. Y creo que justamente acá lo que ha hecho crisis no es tanto el sector privado prestador, que tiene sus problemas también, pero lo que ha hecho
crisis es la forma en cómo financiamos. Esta idea de que en el fondo de que podemos financiar todo por pago de prestaciones, sin pagar por resolver problemas, sin tener atención primaria. Creo que esas formas de pagar que no fomentan la eficiencia del gasto en salud es la que está haciendo crisis ahora. Y ojo, bueno, también decir que el tema de United Health se enmarca en un tema más global. O sea, esta es una empresa gigante que vendió su participación en Brasil y que ya probablemente quedarse en Chile sin quedarse en Latinoamérica, solo en Chile, no le hace sentido. O sea, es una empresa para la cual Chile es nada. O sea, sincerémoslo. O sea, es una empresa Bueno, realmente ahí yo creo que da para otro podcast, otro podcast, sí, sí. para otro programa, conversar, y yo comparto, la reforma de salud debería partir por la atención primaria, cómo unificamos hay sistemas, todo el tema preventivo, cómo nos vamos haciendo más responsables también de nuestra salud y del cuidado, cómo entendemos nuestra relación con el entorno, en fin. Creo que hay mucho que hacer ahí y lo importante sería generar acuerdos de ciertas bases institucionales que nos permitan pensar no solo en el plazo de 4 años, ¿no? Una persona con cáncer eh, le da lo mismo la elección y quién sale, le interesa tener continuidad de su tratamiento o nos interesa que el diagnóstico se haga lo antes posible y que hecho el diagnóstico pueda acceder al mejor tratamiento disponible, ¿no? Eso es lo que nos debería guiar, al menos en esto, y que los arreglos técnicos e institucionales respondan a esa prioridad. Bueno, muchas gracias Carolina por haber compartido con nosotros, gracias José Miguel, y nos recuerden que este es un podcast pobre y honrado, que lo que más nos interesa es que ustedes nos compartan, acá no nos financiamos ni con el lobby de la industria, nada. Entonces lo que nos importa es que ustedes compartan esto eh, para que otras personas puedan entender, complejizar un poco lo que significan los problemas médicos, entender que no todas las cosas son tan simples, no todo es blanco y negro, que todas las leyes, a veces todos los avances, grandes avances, a veces tienen cosas que no avanzan tan rápido y otras que avanzan más rápido, pero al final lo importante es que seguimos hacia adelante. Entonces, compartan esto, no se olviden de seguirnos si tienen dudas, preguntas, nos pueden preguntar en Twitter. De hecho, muchos temas han salido por preguntas que han hecho Pájaro Vere, @PájaroVere o @Juan Carlos Saí. Nos pueden preguntar en Twitter, sugerir temas y de hecho los terminamos comentando acá y se convierten en invitados en nuevas conversaciones interesantes que seguimos teniendo cada 2 semanas y que compartimos en el mostrador y también en Spotify. Así que no se olviden y denos like, eso también. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bastante. Chao, chao.